Para esta oportunidad entonces vamos a continuar con los tipos de pensamiento reflexivo y los que vienen aquí en adelante. El pensamiento reflexivo es aquel el que el ser humano le permite desarrollar una capacidad de análisis, de interpretación sobre sí mismo y sobre lo que le rodea. Esto con el propósito de ser consciente de su realidad, de sus capacidades, de su potencial y así proyectar el futuro. El pensamiento reflexivo permite también corregir nuestros errores, quizá corregir nuestras conductas y evaluar cómo ha sido nuestro ser y qué hacer, es decir, nuestro actuar frente a nosotros mismos y frente al mundo que nos rodea. Usted y yo tenemos esa capacidad de reflexionar, de situarnos y de hacer un cese, de hacer un paro de actividades y de pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos corregir y qué es lo que debemos potenciar. Luego, el pensamiento lógico ya es un poco más organizado, más estructurado, es un poco más formal, puesto que tiene ideas mucho más argumentadas y mucho más sistematizadas. Y este permite llegar a tomar decisiones, a aplicar juicios o conclusiones de una manera mucho más estructurada. Y en relación a filosofía, por lo general, sea a través de la lógica filosófica, es decir, mediante silogismos. Sería un ejemplo. Entonces se parte de premisas, una premisa mayor, que es una general, luego una premisa menor, que es una premisa particular, y se llega a conclusiones. Y esto hace que se adquiera la capacidad de desarrollar ideas un poco más amplias y más profundas, pero sobre todo más organizadas. Para ello, por lo general, se hace uso del pensamiento deductivo. Pensamiento práctico es aquella capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones, de ejecutar acciones y de solucionar problemas de una manera mucho más ágil, mucho más rápida y, dicho en otras palabras, con prontitud, sin dejar espacio para reflexión, para especulación, para interpretación, sino que vamos a ser mucho más contundentes, entre comillas, el término, mucho más eficaces en lo que queremos actuar y así cumplir con nuestros objetivos. Pensamiento analógico. Este hace parte de los tres grandes tipos del pensamiento. El primero es el deductivo, después el inductivo y este es el de la analogía. De los tres tipos de pensamiento más importantes, claro, porque estamos aquí estudiando más de 20 tipos de pensamiento. El analógico es aquella capacidad de relacionar elementos particulares para con otros elementos particulares, es decir, desarrollar procesos de relación y comparación, muy diferente al inductivo o al deductivo, que estos por lo general es la relación que hay entre ideas generales con particulares o ideas particulares con generales. En este caso del analógico es particulares para con particulares, es decir, a partir de allí organizar ideas y establecer comparaciones mediante diferentes situaciones y así aplicar conclusiones o juicios. Pensamiento deliberativo. Este se relaciona con la ética, la axiología y la moral, es decir, en la evaluación del comportamiento del ser humano, en la reflexión del ser humano frente al mundo que le rodea y en este caso para con los valores, las normas, los principios, las normas y leyes. Y allí también tiene que ver algunos factores determinantes o que inciden, como bien son los contextos psicológicos, sociales, emocionales, religiosos y políticos. Entonces, a la hora de actuar, a la hora de enfrentar el mundo frente a normas y leyes, pues ese pensamiento es el que entra a analizar y a reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esta manera de determinar lo bueno y lo malo está condicionado por factores externos. Pensamiento suave es aquella decisión, aquella reflexión que se suscita, pero desde un plano mucho más subjetivo, es decir, personal. Es conforme yo veo las cosas, conforme yo las interpreto y las pienso, o conforme usted las piensa, las ve y las interpreta.
que carecen de todo tipo de objetividad, es decir, lo que para usted es válido es respetado y es su opinión, y lo que para mí es válido, para lo que es aprobado por X persona, es su decisión, es su opinión y es válida. Ese es el tipo de pensamiento suave. Ahora, el tipo de pensamiento duro es lo contrario a la subjetividad. Aquí el pensamiento es mucho más objetivo, es decir, tiene todo el rigor de objetividad y de verdad. Lo que se dice no tiene carencia, no carece de subjetividad o no se presta para otro tipo de interpretación o de divagación. Es decir, lo que es y ya. Es decir, conforme usted y yo y X persona ven las cosas, para los tres es igual. Pensamiento divergente, que por inteligencia lo tenemos todos los seres humanos, es la capacidad de la resolución de conflictos y de problemas, o la capacidad de solución de conflictos y de problemas. Y esto hace que los seres humanos seamos un animal o un ser o un ente muy poderoso en el cosmos, puesto que ese tipo de pensamiento, de inteligencia, nos ayuda a sacarnos rápido de cualquier conflicto o de cualquier situación en la que nos encontremos inmersos. El pensamiento divergente tiene que ver con el pensamiento divergente también, solo que allí lo que se hace es clasificar de una manera un poco más detallista y más precisa los tipos de conflictos y los tipos de problemas que pueden estar inmersos en uno o dos o tres sujetos o en uno o tres situaciones, y tomar decisiones y clasificar los problemas. Usted tiene esto, usted aquello, usted esto y yo estoy así. Bueno, vamos a definirlos y tomemos prontamente una solución. El pensamiento mágico. Los niños que por excelencia lo tienen, sobre todo en sus primeros 7 años de vida, 8 años de vida, gracias a la capacidad de inocencia y a la capacidad de asombro que ellos tienen y por la capacidad de preguntarse por todo. Y esto es que ellos ven todo como tan perfecto, como tan bello, como tan maravilloso, todo como tan hermoso, y le encuentran la bondad y la perfección a todo. Entonces creen en todo lo que ven, creen en todo lo que observan, creen en sus sueños, en sus ilusiones, creen en lo que diga papá, en lo que diga mi hermano mayor, en lo que diga el profesor, en lo que diga mi abuelo, mi mamá, en lo que diga nuestro líder. De modo que, por ejemplo, cuando el perrito se muere, una mascota para un niño, fácilmente se le puede decir al niño: el perrito descansó en paz y está en el cielo, allá nos acompaña. El niño va a tener certeza de eso porque su pensamiento es mediante una experiencia de ilusión, es decir, una experiencia mágica. O otra serie de situaciones que quizá usted y yo conocemos dentro de nuestro contexto familiar. El pensamiento tradicional es aquel que viene heredado por una serie de costumbres, por una serie de enseñanzas de nuestros antepasados. Pensamiento que es heredado desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y padres, y que ahora yo tomé ese tipo de pensamiento y que se lo voy a transmitir a mis hijos y mis hijos a sus hijos y estos hijos a otros hijos, y así continuará. También se entiende como pensamiento conservador, es decir, que ha sido mantenido y conservado por una serie de culturas, de contextos, pasando de una generación a otra y que no se ha perdido. Por ejemplo, el hecho de la fe católica o cristiana. ¿Usted por qué es católico o cristiano? Porque ahí se lo enseñó su papá. Pero su papá, ¿quién le enseñó? El papá de él. Y el papá de él, ¿quién le enseñó? Pues los papás de ellos. De modo que se entiende como una manera de conservar las costumbres y las tradiciones. Pensamiento metafórico. Esto hace parte de las figuras de literatura o las figuras literarias. Es la capacidad que se tiene de estar llenos de pensamientos, de ilusiones, de fantasías, de relaciones que se tienen para con la realidad y la mente, que está mucho más allá de lo que estamos viendo. Es decir, la reflexión, por ejemplo, mediante la experiencia que nos otorga el arte, una película, una novela o la misma literatura. Es decir, relacionar mi mundo, el yo, el consciente de ahora, para con otra realidad metafísica o metafenomérica.
está relacionado con el arte y el pensamiento creativo, puesto que es ir más allá de lo que estoy observando. El pensamiento conceptual es aquella capacidad de asimilar, de contextualizar categorías, es decir, conceptos, definiciones, significados de una cantidad de características, de elementos, de paradigmas, desde signos, símbolos, representaciones, desde la explicación etimológica y demás. Y a partir de allí, cuando se maneja una serie de conceptos, es decir, de un buen vocabulario, por decirlo de esa manera, se asocian ideas, se asocian otros elementos, otras características, y pues esto ayuda a enriquecer mucho más nuestro pensamiento en primera medida, y en segundo lugar nuestra cultura, nuestra manera de hablar, de dialogar y de expresarnos en un contexto definido. Pensamiento con la capacidad de síntesis, esta de la cual personalmente respeto mucho, y es la capacidad que se tiene de tomar de lo macro, de ideas generales, y sacar lo más importante, sacar lo más concreto de todo lo que se dice, de todo lo que se escribe, de todo lo que se lee en una obra, en un texto, en un capítulo, en un libro. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la idea central? ¿Cuál es la idea principal y la idea general? Ese es ese tipo de capacidad de pensamiento o la capacidad de síntesis. Tomarle ideas concretas en medio de tantas otras ideas o características, que es bastante complejo. Pensamiento investigativo es aquella capacidad que se tiene de desarrollar un proceso de profundización en una línea de acción de una manera muy minuciosa, muy detallada, muy pertinente, muy coherente y muy precisa. Lo harán los científicos, los biólogos, lo harán los investigadores de la fiscalía o de cualquier otro ente judicial o penal, y entonces se van de una manera muy precisa, detallando en todo lo que pasa, analizando conductas, estilos de comportamiento, tomando material probatorio, y en todo ello siempre desarrollándole la pregunta o la incógnita de qué le puede aportar a un objeto o a una materia de estudio. Esa es la capacidad de pensamiento investigativo. Pensamiento instintivo. Bueno, lo tenemos todos los seres humanos por el hecho de vivir, por el hecho de existir y por el hecho de ser seres vivos. Y es que podemos quizá calcular, podemos predecir las consecuencias o parte de las consecuencias de nuestros actos o de los semejantes, conforme a nuestra experiencia personal o a la experiencia de otros, y hacer una cantidad de juicios de valor antes de que suceda. Entonces, como que, a ver, tengo el presentimiento de que algo va a pasar, el instinto me dice que algo no está bien. Sí, ese tipo de pensamiento por lo general lo tenemos todos los seres humanos, que carece de objetividad, claro, que es muy subjetivo, sí, porque no se puede comprobar ni demostrar nada. Difícilmente como seres humanos podemos calcular las consecuencias o la reacción de nuestros actos. Habrá que esperar qué pasa después, pero el instinto más o menos nos ayuda a calcular qué puede pasar. De modo que, como conclusión, mis estudiantes, los tipos de pensamiento que tenemos los seres humanos son muchísimos. Les estoy exponiendo alrededor de 22, son más, los más relevantes, aunque los principales son 3, ya se los dije al principio, que son deducción, inducción y analogía. Por esa serie de principios es como los seres humanos logramos desarrollar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Usted está en su nivel de formación de escolaridad, yo estoy en el mío, gracias a esta serie de inteligencias múltiples, y que con toda certeza pueda que algunos lo tengan más desarrollados que otros, pero de lo que estoy seguro es que todos tenemos algo o tenemos parte de algo de estos tipos de pensamiento, y todo ello es lo que conforma la totalidad y la gran complejidad de nuestra condición humana, es decir, de que somos seres pensantes. A partir de ello es como formamos o conformamos nuestras ideas mentales, es decir, nuestros conceptos, nuestros significados, nuestras categorías, las definiciones. A partir de ello es como construimos el mismo lenguaje.
chicos, les dejo en última entonces esta misma reflexión con la que iniciamos al principio de este encuentro en la clase pasada. ¿El conocimiento lo adquirimos en últimas por la razón o por los sentidos, es decir, por la experiencia? Entonces usted la reflexión, plantee la pregunta y saque sus propias conclusiones.